Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Dígale: Padre, en esta mañana quiero ser un oyente, hacedor de tu palabra. Señor, quiero aprender de ti cada día, dígale, cada que me exponga tu palabra, quiero ser lleno de tu presencia, de tu espíritu. Dígale: Espíritu Santo, obra en mí esta mañana. Obra con poder, obra con gloria en mi vida, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, dígale: gracias por tenerme en este lugar. Dígale: gracias por la iglesia, gracias por la oración de mis hermanos que me ayudan. Dígale: Señor, muchas gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana se titula El poder de la oración de la iglesia. El poder de la oración de la iglesia. La iglesia somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para revelar el nombre de Jesucristo. Escuche, no solo entre el pueblo judío, sino también entre todas las naciones. La iglesia fue el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios en este tiempo. La iglesia fue escogida por Dios para que a través de la iglesia, de usted y de mí, se revelara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo enseñó así. Escúcheme, ya la revelación de Dios no era exclusiva del pueblo de Israel, sino que era otorgado este privilegio a todas las naciones a través de su Hijo Jesucristo. Pero esa gran comisión que Cristo nos delegó como iglesia, ese gran mandato a través de la historia, ha tenido grandes enemigos. Esa gran comisión que el Señor le delegó a la iglesia ha sido atacada a través de toda la historia. Desde el inicio mismo de la iglesia sufrió persecuciones. El enemigo nos persigue de una u otra forma. El enemigo interno, el enemigo externo, siempre. Por eso el Señor dice en su palabra que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La iglesia, a raíz de esa gran comisión que Cristo nos delegó, siempre ha tenido grandes oposiciones. Pero ¿saben? Lo importante es que cuando Jesús le dio la gran comisión a la iglesia de hacer discípulos, de bautizar, de liberar, de predicar, de enseñar, de a través de la palabra que haya transformaciones de vida, de llevar las buenas nuevas de salvación, sabiendo él que había una gran oposición o que iba a haber una gran oposición, también delegó en la iglesia su gran poder. Y por eso es que cuando Cristo le da la gran comisión a la iglesia, representada ya en esos 11 discípulos, Mateo 28, del 18 en adelante, dice que cuando Jesús se les aparece, estaban 11 allá esperando, y dice que había como cierta situación de ansiedad en ellos. Jesús le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, dice: todo poder me es dado, por tanto, id. O sea, nos delega como iglesia la potestad que le fue dada a él en el cielo y en la tierra. Porque Jesús sabía la gran oposición
que usted y yo íbamos a tener como iglesia. Oposición, vuelvo y reitero, interna y externa, porque interna tenemos grandes oposiciones. La Biblia dice que lo que siente, que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu, o sea que se oponen entre sí, o sea que internamente ya tenemos una gran oposición y externamente todo lo que nos rodea. Jesús conocía eso, por eso le dice a la iglesia, posesionando la iglesia ya cuando le dice a los 11 discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que está diciendo, yo tengo todo el poder y se lo delego a ustedes. Y la iglesia tiene el poder que Cristo nos delegó, el poder para obrar, el poder para estar en medio de una circunstancia difícil de oposición permanente y poder salir más que vencedores. Y uno de los grandes poderes que Jesús delegó a la iglesia fue el poder de la oración. Uno de los grandes poderes que Cristo delegó a la iglesia fue el poder de la oración. Por eso el mensaje es el poder de la oración de la iglesia. Usted y yo como iglesia, cuando nos unimos en este lugar a orar, escuchen, movemos los cielos, hacemos que el infierno tiemble. Dígame que eso es cierto. Las huestes espirituales de maldad son sacudidas, por eso ellos buscan que la iglesia no se una en oración. Por eso buscan que la iglesia se desuna, que la iglesia se enfríe, que ya muchos no quieran congregarse, porque si hay alguien que conoce el poder de la oración de una iglesia unida es el enemigo, que aún muchas veces la misma iglesia lo desconoce. El poder que tiene la iglesia cuando se une a orar. Y por eso cuando suceden situaciones difíciles en nuestra nación y la iglesia se une, usted y yo empezamos a mirar cómo las cosas empiezan a menguar, las cosas malas, porque hay una iglesia unida orando. Y cuando la iglesia empieza a enfriarse, el enemigo empieza a levantarse otra vez y la iglesia empieza a orar y el enemigo empieza a menguar. Pero si la iglesia entendiera eso, escuche, ya Cristo hubiese venido por su pueblo. Porque la iglesia muchas veces desconoce el poder que Cristo delegó en la oración, uno de esos grandes poderes. Mire que la Biblia habla en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, habla del poder de orar, el poder de siempre estar orando. Desde los mismos inicios de la iglesia, ella ha sido perseguida. Y aquí en Hechos, donde inicia la iglesia, en el versículo 1 del libro de los Hechos, en el capítulo 12, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero el maltrato fue que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Escuche, el mundo siempre consentirá que la iglesia sea maltratada. El mundo siempre está de acuerdo que la iglesia sea maltratada, porque aun cuando usted y yo estamos en el mundo, no somos del mundo, dice la Biblia. El mundo siempre estará en contra nuestra. Y aquí la Biblia dice que esos primeros discípulos de Cristo, hacía no muy poco que Cristo había sido ascendido a los cielos, y dice la palabra que el rey Herodes empezó a perseguir la iglesia y le echó mano a algunos discípulos y el pueblo se contentó con eso. Y dice que echó mano a algunos discípulos y mató a Jacobo. Acuérdese que Jacobo hacía parte del primer círculo cercano a Cristo, porque estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran los 4 discípulos que estuvieron en todos los eventos, en la transfiguración, donde Cristo se movía. Ellos iban muy cerca cuando Jesús estuvo orando y dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Ahí estaba Jacobo.
era uno de los principales. Dice la palabra del Señor que este rey Herodes se levantó contra la iglesia, pero recibió todo el apoyo del pueblo. Y el pueblo se contentaba con eso. Y en el versículo 3 y 4 dice que cuando él vio eso, que eso le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Escuche lo que el enemigo hace. Está cogiendo las cabezas de la iglesia, está cogiendo las cabezas de los discípulos, porque el enemigo siempre atacará a aquellos, escúcheme, de manera contundente, que hemos dispuesto a entregar nuestra vida a Cristo. Tenga mucho cuidado. De pronto usted puede decir, eso es una herejía, pastor, pero así no es. Cuando usted y yo somos buenos creyentes, siempre seremos objetivo militar para Satanás. Pero la buena noticia es que es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Escuche, le echó mano a Jacobo, que era de los principales, y lo mataron a espada. Es el primero de los discípulos de Cristo que muere sacrificado. Es el apóstol Jacobo. Pero ahora, no contento con Jacobo, le echar mano a Pedro, que era la cabeza visible. Era la cabeza visible de la iglesia que estaba iniciando. El apóstol Pedro era muy visible. Y ahora el enemigo se levanta y dice que cuando Herodes vio que a los judíos les gustó esto, procedió a prender a Pedro, dice la Biblia, y que eran entonces los días de los panes sin levadura, estaban en fiesta los judíos. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que se custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 16 soldados estaban custodiando al apóstol Pedro. 4 anillos de seguridad tenía el apóstol Pedro. Y dice la Biblia que se disponía a sacarlo. O sea, se disponía a sacarlo para sacrificarlo, porque eso es lo que el mundo busca con la iglesia. Eso es lo que el mundo se levanta contra la iglesia para destruirla. Al mundo no le interesa que la iglesia crezca, no le interesa que tú prosperes en tu comunión con Dios, al mundo no le interesa que tú vivas en santidad, al mundo no le interesa que tu confianza esté puesta en el Señor, al mundo no le interesa que tú vivas una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de temor de Dios. Al mundo no le interesa, ni que tú vivas una vida en paz. Entonces el mundo se levantará contra la iglesia. Y ese es el deseo constante del enemigo, que la iglesia sea perseguida para que mengüe su poderosa intervención en contra de Satanás. Cuando la iglesia mengua, entonces el poder de la intervención de la iglesia ya no va a provocar lo que provoca una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo, una iglesia que ora, una iglesia que dice, vamos al tiempo del ayuno de oración, y se une en oración la iglesia, porque una cosa es cuando usted y yo estamos en el secreto orando con el Señor, y otra cosa muy distinta es cuando la iglesia se une con el poder de la oración. Donde hay 2 o 3 unidos en el nombre del Señor, ahí está Él. La Biblia dice que el Señor desciende en medio de la alabanza de su pueblo. El poder que suelta la oración de toda la iglesia unida estremece las tinieblas. Y eso es lo que el enemigo busca, menguar la iglesia. Y eso es una de las interpretaciones que el apóstol Pablo da en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Cuando dice que hay algo que detiene la manifestación del inicuo, del hombre de pecado. Y una de las interpretaciones que hay, entre varias interpretaciones escatológicas, es que la iglesia detiene la manifestación del inicuo.
de la manifestación del hombre de pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia intercede, porque la iglesia combate, porque la iglesia está en oración, porque el poder de la oración de la iglesia calla las huestes espirituales de maldad. Y esa es una de las interpretaciones que da el apóstol en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, donde dice que en el momento hay algo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La interpretación que dan, bueno, porque ya nació en el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. O sea, de pronto muchas veces se dice que el Espíritu Santo, pero es que cuando uno revisa bien, el Espíritu Santo no se puede ir. Y a veces decimos y creemos que el Espíritu Santo se va con la iglesia. No se puede ir, porque el Espíritu Santo, como el poder divino de Dios está en él también, es omnipresente, no se puede ir. Pero la iglesia sí. O sea que parece ser que una de las interpretaciones muy válidas es que el poder de la iglesia detiene la manifestación del inicuo, el poder de la oración, una iglesia intercediendo, una iglesia, porque escuche, así como él es el enemigo de nosotros, para él nosotros lo aterramos, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, porque no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo a través de nosotros, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Él es la iglesia. El enemigo sabía que si quitaba a Pedro, escuche, la iglesia sufriría una gran pérdida. El apóstol Pedro sucede a Cristo, si me permite decirlo, como hombre. Ya no estaba Cristo, ahora el que quedaba al frente era el apóstol Pedro. Y el enemigo entonces quita a Jacobo. Pretende quitar al apóstol Pedro, y siempre el enemigo busca menguarnos con problemas, toca nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, ira, contienda, que pretende hacer que usted y yo menguemos. Levanta de la misma casa personas en contra de nosotros, ¿sabe? Porque el enemigo sabe que si nos deja en paz, le va peor. Pero él lo que también sabe es que una iglesia unida, aún en medio de cualquier conflicto, sabe, por eso es que Jesús dijo, y Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones. Mal hace usted cuando le comparte el evangelio a alguien y le dice, acepte a Cristo, porque a partir de aceptar a Cristo ya no tendrá más problemas. Y ese sí es un problema, es decir, evangelizar de esa forma. No. Escuche, ¿qué tal que uno se aliste para el ejército y le digan, usted viene a prestar servicio, pero usted nunca va a tener un combate? Y entonces, ¿para qué me están preparando? No. Solamente para que usted se devuelva a su casa. No, usted como, no. Cuando uno se enlista en el ejército, lo primero que usted y yo debemos de pensar, los varones y las mujeres también, es, wow, me van a entrenar para combatir. Y eso es lo que hace alguien que llega del mundo a la iglesia, a los pies de Cristo, llega para ser entrenado para combatir. Escúcheme, entonces cuando usted y yo como iglesia entendemos que hay un enemigo y que nosotros con Cristo empezamos a hacer un enfrentamiento o a sostener, y que esto es todos los días y que el enemigo no descansa, entonces nuestra vida cristiana cambiará. Porque cuando vengan los ataques entenderemos que somos hechos para eso, para soportar, para resistir y para vencer.
y que el Señor nos dejó armas poderosas, y una de esas armas fue la oración de la iglesia. Y el enemigo quería quitar a Pedro en medio, porque la iglesia sufriría una gran pérdida. Pedro tenía la gran responsabilidad de seguir liderando la iglesia. Usted tiene una gran responsabilidad en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su colegio, en su barrio. Usted como iglesia tiene una gran responsabilidad. Usted no está llamado para que usted diga, pobrecito yo, soy yo solo y los demás mire cómo me ven. No, para eso te llamó el Señor. Y tienes que entender que cuando te unes aquí en la iglesia empezamos a interceder, a orar en los tiempos de ayuno, en los tiempos de vigilia, en los tiempos de devocionales. Suelta a la iglesia el poder de Dios a favor de lo que estemos pidiendo. En el versículo 5 del capítulo 12, dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche. Y aquí aquí encontramos algo muy importante. ¿Sabe? La actitud de la iglesia que le cree al Señor. La actitud de una iglesia que le cree al Señor. ¿Sabe? Por ningún lado aquí en el libro de los Hechos vemos que la iglesia, a una iglesia sentando una voz de protesta contra Herodes. Aquí no vemos a la iglesia levantándose ni marchando con camisetas blancas, ni con camisetas azules, ni con banderas de Israel, reclamándole a Herodes. Escuche, ya estaba muerto Jacobo. Y la iglesia ahora tomaban a la cabeza de la iglesia, al líder, al apóstol Pedro. Usted mire, es propicio que nosotros veamos la palabra, cómo reacciona una iglesia que le cree al Señor. Porque Dios es poderoso para ir delante de nosotros. Escúcheme, dice que la iglesia oraba y mataron a Jacob, pero la iglesia seguía confiando que Dios tenía el control. La iglesia seguía creyendo y ahora tomaron a su líder, pero la iglesia seguía confiando. Efesios capítulo 6, versículo 18. Después de que el apóstol Pablo habla de toda la armadura, dice, orando en todo tiempo. O sea, si estamos armados, no nos podemos quedar allí solamente armados. Ya cogemos la armadura y la armadura me permite orar en todo tiempo, porque en la armadura hay verdad, en la armadura hay fe, en la armadura hay amor, en la armadura hay paz. Entonces, como la iglesia tiene todo eso, está armada, ahora puede soltar el poder de la oración. Y aquí dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Escuche, por todos los santos. Usted y yo somos los santos de Dios. La iglesia tiene que soltar el poder de la oración. Por eso usted no debe quedarse con pereza de pronto. No, a mí no me gustan los tiempos de oración, los tiempos de intercesión. No, es allí donde está el poder de la iglesia. La iglesia, si usted revisa Efesios 6, habla de la armadura, habla de que nada nos debe derrotar, pero termina el apóstol diciendo, con toda oración y súplica, perseverando, velando en ello. Con toda perseverancia, con súplica por los santos, por la iglesia, porque usted y yo intercedemos los unos por los otros.
pero en la oración hay poder de Dios. Se desata el poder de Dios cuando usted y yo oramos. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Escuche, ese es el poder que tiene la iglesia, y la oración de la iglesia tiene poder. Transforma el ambiente, cambia los lugares, transforma corazones, renueva almas. Lo que usted y yo no podemos hacer físicamente, la oración lo puede. Y el Señor en Lucas capítulo 18, versículo 1 dice que les enseñó una parábola acerca de orar siempre y no desmayar. Revise la Biblia y lo verá, que el poder que tiene la oración. Y muchas veces es lo que menos la iglesia quiere hacer, unidos. Tenemos que unirnos a orar. Es preocupante cuando uno ve que los equipos de intercesión son pocos hermanos de los equipos de intercesión, desconociendo el poder que hay en un equipo de intercesión en la iglesia, el poder de la oración. Por eso es que el enemigo coloca desánimo en la iglesia para no pertenecer a un equipo de intercesión, porque el enemigo sabe lo que implica y el poder que se desata cuando hay un gran equipo de intercesión. Las iglesias cuando crecen, conozco iglesias que tienen equipo de intercesión las 24 horas, los 7 días a la semana. Y vaya si se desarrolla el poder, porque es que la oración desata, escuche, el poder de Dios a favor de la iglesia. Y el enemigo es lo que más o lo que menos quiere que haga la iglesia: orar, que la iglesia se una en oración. Porque la iglesia, y por eso hay tanto desánimo, vamos a hacer un tiempo de intercesión, y no llega la gente a la iglesia. ¿Sabe? Porque el enemigo entiende eso. El enemigo sabe el poder de la oración. Él sí sabe el poder de la oración. Por eso Cristo, si usted revisa los evangelios, la vida de Cristo era una vida de oración. Siempre estaba orando. Y le decía a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Mire, una de las herramientas poderosas de la oración es que te aparta o te aleja o no te permite caer en tentación, entrar en tentación. Porque a veces creemos que cuando nos reunimos a orar, a veces sentimos como tan seco que aquí no pasa nada, que le estoy hablando. No, la oración del pueblo de Dios tiene poder. Y estoy hablando de la oración unida de la iglesia, no del secreto allá. Tiene poder también, amén, Dios responde, pero Dios siempre se ha manifestado en medio de la alabanza de su pueblo. La Biblia dice que en el aposento alto estaban como 120 unidos, unánimes, juntos en oración, cuando de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. La oración que la iglesia hace es muy poderosa. La oración que los equipos de trabajo en la iglesia hacen es muy poderosa. Por eso usted, iglesia, siente a veces como mucho desánimo para orar en comunión o en comunidad. Y siempre hay algo que quiere impedírselo. No tengo tiempo, estoy ocupado, mucho trabajo. Otra vez yo no encuentro, y yo oro a Dios, porque es que el equipo de intercesión de la iglesia son 3 apenas. Yo digo: Señor, más hermanos, y los equipos de intercesión no solo son de hermanas, también los varones, digan amén. Los varones, y sabe que el enemigo le pone desánimo a los varones porque conoce el poder de un varón metido en la oración. Es por eso que los equipos de intercesión no son muy populares. No son populares, porque el interceder demanda batallar de frente,
van batallando, van adelante, van así como la infantería adelante. Los equipos de intercesión en esta guerra que la iglesia vive día y noche, van adelante, van allí en la brecha, poniendo el pecho a la brisa. Por eso es que el enemigo mengua, quiere que mengue la oración, la intercesión, porque sabe el poder que hay, porque son los que van rompiendo, limpiando, restaurando con el poder de la oración, trayendo presencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 12. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Sabe? Me motiva en la fe esto. Este versículo 6 me motiva a mí en la fe, en la confianza. Este versículo 6 me motiva mucho ver aquí la paz que hay en el hombre que le cree a Dios. Me motiva ver la confianza que hay en un hombre que tiene su vida puesta en las manos de Dios. Escuche, Pedro ya conocía cuál era la intención de Herodes. Pedro sabía que no estaban jugando con él. Pedro ya había presenciado la muerte a espada de Jacobo. Pedro sabía que lo iban a sacar para sacrificarlo. Pero la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo. ¿Sabe qué es eso? Confianza en Dios. ¿Sabe qué es eso? Creerle al Señor. Escucha, cuando la iglesia le cree a Dios, cuando el creyente le cree a Dios, aún en las peores circunstancias está confiado. Escucha, nada lo desvela. Escúchame, Pedro estaba para salir a ser sacrificado, pero la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo, no estaba desvelado. Eso es la confianza en el Señor. Eso es la certeza de que las promesas que el Señor nos ha hecho tienen cumplimiento. Nadie impedirá que lo que Dios te ha prometido y tú lo has creído se cumpla. Nadie lo impedirá. ¿Sabe? Me motiva este versículo y ver cómo Pedro confiaba a pesar de que lo estaban custodiando 16 soldados. Y fuera de eso, él estaba durmiendo y había un soldado al lado de allá y otro soldado al lado de acá. Pero fuera de eso, la Biblia dice que tenía grillos, o sea, tenía cadenas, estaba amarrado. Más sin embargo, Pedro estaba relajado, durmiendo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y a veces nos trasnochamos por cosas que es que no tengo para pagar el recibo mañana y la gente no duerme. Que es que están diciendo que como que van a hacer recorte de personal y ya no duerme. ¿Y dónde está la confianza en el Señor? Si es que yo creo que la situación que el apóstol Pedro estaba viviendo es más crítica que cualquier otra cosa. Y la Biblia dice que estaba durmiendo. ¿Sabe? Jesús le había hecho una promesa a Pedro. Y Pedro no dependía de Herodes. Pedro no dependía del pueblo de Israel. Pedro dependía de la promesa que Cristo le había hecho. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 15 en adelante. Escuche, Jesús había resucitado y dice que estaba a la orilla y ellos vinieron, Pedro vino, hubo una pesca hermosa y dice que cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y escuche lo que le dice aquí. De cierto te digo, cuando eras más joven, ¿qué pasa? Te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, escúcheme, cuando a Pedro lo están capturando no han pasado sino meses desde que la promesa que Cristo le hizo. Y Jesús le dijo, cuando ya seas viejo, Jesús le dijo, tú no vas a morir ahora. Yo no sé si usted me entiende, pero Pedro tenía la confianza en la promesa que Cristo le había hecho. Jesús le dijo, pero cuando ya seas viejo, dice, ya la cosa cambia. Escuche, cuando ya tú seas viejo, ya tú no vas a ir para donde tú quieras. Extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Sabe, hermano? Esa es la confianza de un hombre que le cree a Dios. Hay promesas que el Señor te ha hecho y ellas se cumplirán si tú confías en el Señor. Si tú le crees al Señor, nadie, escúchame, nadie te arrebatará nada si tú estás confiando en la promesa del Señor. La confianza de Pedro, de alguien que sabe que el Señor cumple, que en Él todas sus promesas son en el sí y en el amén. Por eso ahora cuando Pedro se encuentra y afuera quizá hay murmuraciones y encontramos una iglesia que le cree a Dios, haciendo lo que tiene que hacer, orando, clamando, intercediendo, y encontramos a un hombre que hace parte de esa iglesia confiado en Dios. ¿Sabe? Hoy Dios te dice, ten confianza. Lo que yo te he prometido lo voy a cumplir. Ten confianza, escúchame. Nadie se interpondrá entre mi promesa y tu vida. Ten confianza, dice el Señor. Miremos los resultados del poder de la oración de la iglesia. Los resultados del poder de la oración de la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del versículo 7 en adelante, dice, y aquí se presentó un ángel del Señor. La oración de la iglesia hará que Dios envíe ángeles a favor nuestro. Escucha, Dios no tiene problema en enviar ángeles respondiendo las oraciones. La Biblia dice que Daniel estaba orando y se le presentó el ángel de Dios y le dijo, Daniel, tú eres muy estimado en el cielo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída. Y vino una respuesta del cielo. Lo que pasa es que hay el príncipe de Persia, dice, se interpuso. Y por eso es que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, y no contra huestes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Dice, en las regiones celestes hay oposiciones y solo serán destruidas con el poder de la oración. El poder de la oración de la iglesia. Y dice la Biblia,
He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, sí, que Pedro estaba durmiendo confiado, tranquilo. La luz no lo despertó, el ángel tuvo que tocar a Pedro para que se despertara. ¿Cómo puede dormir alguien sentenciado a muerte de esa forma? Solo alguien que confía en el Señor, en la promesa de Dios. Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. ¿Cómo puede alguien que va a ser condenado a muerte quitarse las sandalias para dormir descansado? Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Alguien condenado a muerte se acuesta con todo, ni duerme. Pero Pedro, como que había doblado las sandalias, se quitó el manto y lo dobló y lo puso de cabecera y estaba relajado durmiendo, confiando en la promesa de Dios. Y dice el ángel, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí ve que Pedro sí sabía lo que estaban pretendiendo con él? Pero no estaba desesperado. Pedro estaba confiado en el Señor. Pedro tenía toda la confianza, pero allá había una iglesia orando. El poder de la oración de la iglesia que mueve los cielos. El poder de la oración de la iglesia que mueve la mano de Dios para que le ordenes a los ángeles que vengan a favor nuestro. Escúchame, Dios enviará ángeles para responderle a la iglesia. Dios enviará su ejército para que pelee por nosotros. Por eso la iglesia no necesita de hacer manifestaciones. La iglesia no necesita de hacer marchas. La iglesia necesita unirse y clamar al Dios que todo lo puede, al poderoso de Israel. Moveremos la mano de Dios a través de la oración. Dios enviará su ayuda, el poder de la oración de la iglesia que rompe cadenas, que abre puertas, que desata bendiciones. Escúchame, el Señor dijo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El poder de Dios obrando sobre una iglesia que le cree, una iglesia que clama, una iglesia que ora sin cesar, una iglesia que se une en clamor, una iglesia que se une en confianza, una iglesia que cree que Dios enviará ángeles para que se abran puertas, callará, cerrará boca de leones, dice la Biblia. Escúchame, 16 soldados. La historia dice, escúchame, si usted sigue leyendo, la historia cuenta lo que le pasó a estos soldados, porque ellos cuando fueron a buscar a Pedro, fueron a mirar como si no hubiese pasado nada y no lo hallaron. Escucha, no importa cuántos sean. La Biblia dice en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice la Biblia que cuando se juntaron los malignos, dice el salmista, los enemigos contra él para devorar sus carnes, dice, todos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice el salmista,
porque así debe operar la iglesia. La oración de la iglesia no necesita de manifestaciones de fuerzas externas, sino del poder de Dios, que si tiene que enviar los ejércitos de los cielos, los va a enviar, pero Él cumplirá las promesas que te ha dado a ti y me ha dado a mí. Para Dios nada es difícil. Y Pedro tenía la plena confianza. Pedro dormía tranquilo. Había una iglesia confiada. Sí, Jacobo murió, pero nada se sale del poder de Dios, del control de Dios. Seguimos orando y vino la palabra de Dios, vino y subió la oración a la presencia de Dios, el poder de una iglesia unida orando. Y la Biblia dice que Dios envió a su ángel. Escuche, para que Dios envíe un ángel, escuche, lo que mueve el poder de la oración de la iglesia, cuando nos unimos a orar, cuando decimos, Señor, aquí estamos. Por eso esta mañana te digo, hay cosas por las cuales la iglesia ha orado a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia, y que aún no lo has visto, pero lo verás, dice el Señor. Lo verás por cuanto has creído en mi palabra, por cuanto te has confiado, por cuanto has descansado confiado. El Señor te dice esta mañana, lo verás. Y hoy quiero orar por aquellos que están enfermos, que dicen, yo estoy orando, estoy enfermo. Yo quiero orar porque hoy me voy a unir con toda la iglesia en oración, creyendo que va a haber sanidad, que Dios va a obrar milagros en tu casa, que Dios va a obrar milagros en tu vida. Ponte de pie, vamos a decirle, Señor, aquí estamos en esta mañana, Padre, tú eres bueno.